Yo quiero revisar el capítulo 16, versículo del 1 al 14. Hoy es el día cuando la iglesia de Occidente celebra de manera tradicional la resurrección de Cristo. Es un hecho conmemorado durante estas 24 horas donde quiera que la iglesia de Cristo se reúna. Y es conmemorado, es recordado porque un día como hoy Cristo venció el último y el peor de nuestros enemigos, la muerte. El viernes venció el pecado, el domingo venció la muerte. Ese domingo en la mañana temprano, Cristo tomó la historia redentora y aquello que comenzó en Génesis 3 con un deterioro del plan de Dios, un aparente deterioro en que Dios estaba llevando a cabo su obra, Él comenzó a darle marcha atrás. Porque Dios había colocado a Adán en el jardín y le había dicho: de todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Y Adán comió y Eva comió, y desde entonces ha reinado la muerte. Y la muerte reinó junto con el pecado hasta que se encontró con el cuerpo de Jesús, y el viernes y el domingo Él derrotó ambas cosas. Y ahora entonces, por su muerte y su resurrección, nosotros tenemos promesas que son ciertas, que nos dan el ánimo para esperar hasta que nos encontremos con Él. Y hoy Él reina con autoridad desde los cielos. Ciertamente este es un día y este es un mensaje triunfalista. No hay ningún otro evento en la historia del hombre que pudiera ser visto con mayor aire o tinte de triunfo que este. Pero la realidad es que este mensaje, ya sea aquí o vía el internet, está siendo escuchado por diferentes personas en diferentes estadios de su peregrinar por la tierra. Unos hemos creído, y para eso el mensaje de la resurrección es completo, cabal y absoluto. Otros no han creído, y para eso el mensaje de la resurrección necesita ser visto desde otro ángulo para poder abrazar primero el mensaje de la cruz y luego la esperanza de la resurrección. Otros creen que han creído, pero no ha ocurrido. Y esa es la razón por la que, reflexionando sobre esto y siendo este el año número 16 de la historia de nuestra iglesia, y cada año habiendo predicado un mensaje sobre la resurrección, me puse a pensar, a meditar un poco de qué manera nosotros digerimos una historia conocida, enseñada, predicada, quizás de un ángulo distinto. Porque en ocasiones o con mucha frecuencia el mensaje de resurrección es un mensaje triunfalista, que lo es, pero se queda en el emocionalismo del triunfo y no acaba de calar profundamente en el interior de nuestras mentes y corazones, y entonces no hace su trabajo. El hecho de la resurrección del domingo no dice que mi lucha contra el pecado ha cesado. El hecho de que Cristo venció el pecado y la muerte no dice que nuestros temores se han desaparecido, ni que la incredulidad del hombre se ha desvanecido por completo. Y esa es la razón por la que yo quisiera entrar y ver este texto y ver en el texto todas las experiencias humanas que están ahí y verlas a la luz de la resurrección. En primer lugar, porque eso fue como ocurrió ese día o en aquella ocasión, y debemos exponer lo que el texto enseña. Y en segundo lugar, porque esas expresiones humanas permanecen con nosotros en el día de hoy. Padre, gracias por tu luz en tu palabra que ilumina la oscuridad en nuestras mentes. Te pedimos que tú seas con nosotros de manera especial, ayudándonos a ver cosas que no habíamos visto, a considerar otras desde un ángulo, desde una dimensión o con una profundidad que no nos habíamos percatado. Ayúdanos a llevarnos un mensaje de triunfo, pero un mensaje real que lidia y trata con nuestra realidad humana.
mientras esperamos en el aquí y en el ahora por el más allá. En Cristo Jesús. Amén, amén. Este es un evento crucial, obviamente, en la vida del Señor Jesucristo y en la historia redentora. Es el punto cumbre. Este fin de semana representó el ápex de toda la historia redentora. De aquello que comenzó en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, tuvo su punto culmen ese fin de semana que hoy nosotros celebramos. Cada evangelio contiene un relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero de los 4 evangelistas, Marcos contiene el relato más breve de esta historia. Es más o menos universalmente aceptado hoy, en términos académicos, que el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y no en el versículo 20 como nuestras Biblias lo tienen. En todos los manuscritos del griego anterior al siglo IV, en ninguno de ellos aparece Marcos del 9 al 20 como están en nuestras Biblias. Pero esos versos permanecen allí, no simplemente por la tradición, sino porque tú puedes reconstruir cada una de esas verdades a partir de los otros evangelios y por tanto se han quedado allí como verdades ancladas en otros evangelios y que hoy en día nos ayudan a ver lo que la tradición pensó durante mucho tiempo. Menciono eso no simplemente para fin de conocimiento, sino para ilustración del pueblo de Dios, sino porque yo quisiera exponer mi texto de esa misma manera. Yo quiero leer solamente en principio los versículos del 1 al 8, ver dónde Marcos realmente terminó y luego leer la segunda parte del texto que otros evangelios avalan y ver entonces todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero de antemano yo quiero mencionar que, como decía, que hay expresiones humanas de diferentes géneros. Hay expresiones de respeto, de preocupación, de asombro y de temor. Hay expresiones de esperanza, de tristeza, de incredulidad y de reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que ahí está expresado. No hay duda de que esas expresiones humanas y debilidades humanas debieran todas desaparecer si yo entendiera y viviera por completo el mensaje de la resurrección. Y sin embargo, no se acaban de ir, no se acaban de desaparecer, lo cual nos dice a nosotros que hay mucho todavía por entender, por abrazar y por vivir. Y con eso yo quiero leer entonces los primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ahí termina Marcos. En los mejores manuscritos no hay apariciones de Jesús después de su muerte en Marcos. Están en los otros evangelios. Veamos esta primera parte y veamos qué Dios tiene para con nosotros. Pero yo decía que ahí hay expresiones
humanas diversas. Y la primera que yo quiero mencionar son las expresiones de respeto en el texto. Nosotros sabemos que Cristo muere el viernes que nosotros llamamos hoy Viernes Santo, un día de dolor, un día de angustia, un día de desesperación, un día aún de confusión. Piensa por un momento, ponte en los zapatos, en las sandalias de aquellos que caminaron con Jesús, el Mesías, aquel que iba a restaurar a Israel, o el reino a Israel en ese momento, ahora crucificado en un madero, clavado en un madero, luego que la ley dice, maldito es todo aquel que muere en un madero. ¿Realmente era este el Mesías? Ciertamente que Dios no hubiese permitido que el Mesías terminara clavado en un madero maldito. Entonces, si este no era el Mesías, ¿quién era? ¿Quién era Jesús? Alguien que el mismo Nicodemo en un momento dado dice, tú tienes que ser un enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Un enviado de Dios clavado, maldito por la ley. Pero así fue. Allí estaba el Mesías. Y ese día viernes, José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del concilio que no habían estado de acuerdo con el juicio, con la manera como se estaba llevando a cabo, deciden ir a pedir el cuerpo de Jesús y darle una sepultura honrosa. Escucha cómo Juan lo describe en el capítulo 19, 38 al 40. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Nosotros no hubiésemos pensado nunca que pudiesen haber discípulos de esa naturaleza. Pero ese discípulo en secreto es el que en su momento entonces hace público su discipulado. Él va a donde Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Cuando tú tocabas un cuerpo muerto, tú quedabas inmundo. Este hombre está pidiendo un cuerpo muerto y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Estos hombres, pudiéramos decir, violentan la ley. En cierta manera, piden un cuerpo muerto, le dan una sepultura honrosa a alguien que merecía una sepultura deshonrosa, ha muerto clavado en un madero maldito por la ley, no fue echado en una fosa común como se acostumbraba a hacer con los crucificados, sino que en su lugar envolvieron el cuerpo en ropaje o en tela de lino, le colocan 100 libras de mirra y de aloe. Eso es mucha mirra y mucho aloe para sepultarlo. De manera que estos dos hombres dejaron ver su discipulado. Lo dejaron ver cuando se identificaron con un Jesús muerto. Cuando arriesgaron su nombre, su reputación y quizás aún sus vidas al pedir este cuerpo, el cuerpo de alguien que tanto las autoridades religiosas como las romanas decidieron juzgar y condenar. Y mostraron la marca del discipulado cuando se sobrepusieron a todo temor y hacen esta identificación en un momento cuando ya Jesús
no tenía vida. Hubiese sido mucho más comprensible identificarse con el maestro cuando él tenía vida, cuando él podía hacer despliegue de poder, o identificarse con el maestro cuando yo podía tener algún provecho que sacarle, pero ahora cuando ya él está muerto, identificarme con él. Ellos lo hicieron. Y ahí llegó entonces el final del día viernes, comienzo del día de reposo, al caer la tarde, comienzo de la noche, y durante las próximas 24 horas, hasta el sábado a eso de las 6 de la tarde, nadie haría nada. Todo el mundo estaba recogido en su casa. Y yo me imagino que ese día de reposo fue el día de la culpa. El viernes, el día del dolor, de la angustia, la ansiedad, el desconcierto. El sábado yo me imagino las expresiones y los pensamientos. Lo abandonamos. Lo abandonamos desde Getsemaní. Lo negué 3 veces. Dije en su cara, no le conozco, no le conozco, no le conozco. Yo no puedo tener amigos porque si negué a este, ¿a quién puedo yo valorar como amigo? No merezco el perdón. Yo no creo que nadie pudo dormir ese viernes en la noche y dudo que lo hubiesen podido hacer el sábado en la noche para amanecer domingo. Debieron de haber estado exhaustos. El sábado transcurre sin nada en particular, es día de reposo, todo el mundo está recogido en su casa y al amanecer del domingo nosotros nos encontramos con 3 mujeres que van camino al sepulcro. María, la madre de Jacobo el menor, que Marcos identifica en el capítulo anterior, en 15:40, como una de las mujeres que estaba en el Gólgota viendo a Jesús en la cruz desde lejos, identificándose con él. Luego está María Magdalena, de quien Lucas nos dice que habían salido 7 demonios. Y está María, la madre de los hijos de Zebedeo, o hijos del trueno. Y ellas 3 se aproximan muy temprano y ellas vienen a traer lo mismo que Nicodemo había comprado, especias aromáticas para ir y honrar el cuerpo del Señor Jesús. Para hebreos o judíos que no creían en altares a los muertos, que no creían en orarle a los muertos, el que esta gente quisiera honrar y prestar un último acto de respeto a un cuerpo sin vida, yo creo que es significativo. Si bien es cierto que el cuerpo sin vida, en cierta manera, perdió el sentido, perdió la gloria de Dios que portaba. De otra manera, yo creo que en nuestra generación minimalista, donde hemos reducido todo a su mínima expresión, le hemos quitado el significado o el respeto que ese cuerpo debe tener a la hora de sepultarlo. Después de todo, fue creado por nuestro Dios. Después de todo, fue el portador de la imagen de Dios. Para aquellos de nosotros que somos creyentes, sirvió de templo del Espíritu Santo durante un tiempo. Y después de todo, al final del camino, es ese cuerpo en deshonra, en descomposición, que Dios pretende levantar de los sepulcros y volverlo a la gloria, como hizo con Jesús, cuyo cuerpo retuvo aún sus heridas. Y yo no estoy tratando de glorificar la memoria del cuerpo, pero estoy tratando de levantar un poco el respeto hacia lo que es ese cuerpo y hacia ese acto final de aquellos que mueren, para que nosotros al el espíritu dejar el cuerpo no veamos esto y lo tratemos como basura y dispongamos de él como disponemos de la basura. Yo creo que nosotros necesitamos mantener
un respeto reverente a aquello que es trascendente. Y si Cristo pretende abrir los sepulcros y levantarlos de entre los muertos, ciertamente ese cuerpo trasciende nuestra existencia y debiera ser tratado de esa manera. No glorificarlo ahora, no santificarlo, no orarle, no hacerle altares, simplemente prestar respeto a aquello que fue morada y templo del Espíritu de Dios y que será levantado en el día postrero. Eso está ahí. En segundo lugar, yo quiero que veamos la preocupación humana. Escucha lo que dice el texto. Las mujeres van de mañana temprano, y esto es lo que les preocupa. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Una con otra. ¿Y quién nos va a remover la piedra? Es una piedra tan grande, tan pesada. Los discípulos no van a hacer porque ellos no están aquí con nosotros. ¿Y dónde están? ¿Quién sabe? Están escondidos, están huyendo todavía. Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Las mujeres vienen al sepulcro preocupadas porque hay una piedra que va a representar un obstáculo y cuando ellas llegan el obstáculo no está. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de la resurrección, a pesar de este relato, vivimos preocupados y cargados por piedras que son futuras en nuestras vidas, que nosotros no sabemos quién la va a remover, pero venimos cargados y no se nos ocurre pensar que el mismo Dios que en un momento removió la piedra y que no estaba allí, es el mismo Dios que puede remover nuestras piedras de nuestras vidas? Y que cuando la piedra tiene un propósito y permanece allí, ese es el mismo Dios que la ha dejado allí entendiendo el propósito de la piedra. Las mujeres encuentran la piedra removida. Dios la removió, pero no la removió para que pusieran especies aromáticas sobre el cuerpo, porque ya el cuerpo no estaba, la tumba estaba vacía, sino para que ellas pudieran ver la evidencia de que las palabras de Jesús profetizadas por él habían sido hechas realidad ese día. Él había vencido la muerte, él había vencido el pecado. Y de esa misma manera nosotros entonces podemos poner nuestra confianza en aquel que hizo ambas cosas. Y nosotros debiéramos, a la luz de la resurrección y de este relato, vivir vidas un poco más descansadas y confiadas en nuestro Dios y dejar a cada día su propio afán y dejarnos de preocupar por las piedras del mañana que Dios ya ha pensado cómo dejarlas o cómo removerlas. Mi preocupación a la luz de la resurrección es una de las reflexiones para hoy en día a partir de esta piedra removida. La piedra no estaba, el obstáculo desapareció. El cuerpo tampoco estaba, de manera que la razón por la que ellas venían al sepulcro tampoco estaba. Ya no puedo hacer nada de lo que yo venía a hacer, de lo que yo había planificado, porque Dios cambió mis planes. La tumba está vacía y no voy a poner especias sobre un sepulcro vacío. En tercer lugar, yo quiero que veamos las expresiones de asombro y de temor. Imagínate cuando tú llegas al sepulcro, Pilato había dado órdenes a sus soldados que aseguraran la piedra de la forma más, valga la redundancia, segura posible. Y la piedra ya había sido removida. Ya la encuentran y no está. Entran dentro, entran al sepulcro y tampoco está el cuerpo. Y lo único que ven es un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y el texto dice, y ellas se asustaron. Hay un aire de misterio aquí. La piedra grande no está, el cuerpo tampoco está. Y ahora hay un ángel aquí, un joven, pero tiene como
imagen de ángel, según nos dicen los otros evangelios, con un ropaje blanco y que comienza a hablar. Y lo primero que el texto nos señala es que ellas se asustaron. Esa es la primera reacción de todo ser humano que ha tenido un encuentro, ya sea con Dios o con un enviado de Dios en la historia bíblica. Su primera reacción es una de asombro. A nosotros nos asusta, nos atemoriza el encuentro con lo divino, el encuentro con lo sagrado, el encuentro con aquello que trasciende nuestra existencia. Y el ángel hizo exactamente lo que hizo cada enviado de Dios con el temor de aquellos que lo experimentaron. Escucha, versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y el texto paralelo de Lucas en 24:5 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es otra forma de decir, ¿por qué no han creído sus palabras? ¿Por qué lo buscan entre aquellos que yacen sin vida cuando Él ya está vivo? La tumba está vacía. Ahora, la tumba no es la prueba de la resurrección. Tú no puedes probar la resurrección. La única manera de probar la resurrección es habiendo estado allí, habiendo visto lo que pasó, cómo Cristo se salió del lienzo, haberlo firmado y decir, aquí está la prueba. Pero la tumba vacía es la evidencia de que las palabras que Cristo había hablado eran ciertísimas. La evidencia, no la prueba. Y eso a ella las llenó de asombro, de temor, un temor reverente, quizá de cierta confusión. ¿Sería posible? Bueno, Él resucitó a Lázaro, sí, pero a Lázaro lo resucitó Él, pero Él estaba muerto. ¿Quién lo resucitó a Él? ¿Será cierto? Ese era el momento para haberle preguntado a este joven ropaje blanco, ¿y tú quién eres? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y qué quieres decir con esto de que buscamos al que vive entre los muertos? ¿Y tú qué hiciste con él? Bueno, él va a Galilea, pero ¿y dónde está ahora? Pero ninguna de esas preguntas se le ocurrió porque cuando estamos llenos de asombro y de miedo y de temor, nosotros no pensamos con claridad. Y muchas veces hacemos la pregunta que no necesitamos sus respuestas. Y en medio de esa confusión, en medio de ese misterio, en medio de esas preguntas, de ese asombro, de ese temor de que nos habla Marcos, la promesa de esperanza. Escucha las palabras del ángel. Pero, él no está, pero, y decir a sus discípulos y a Pedro, sobre todo a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. No es solamente que no está, es que lo van a ver. Y no es solamente que lo van a ver, es que lo van a ver en Galilea. Y no es solamente que lo van a ver en Galilea, sino que Él se los dijo. ¿Y a quién se lo voy a decir? A los discípulos que le abandonaron. ¿Y a quién se lo voy a decir? A los discípulos que no estuvieron al pie de la cruz como estuvieron estas mujeres. Ve y decir a los discípulos que tampoco vinieron el domingo temprano a colocar especies aromáticas sobre mi cuerpo. Ir y decirle a los discípulos que tampoco le pidieron a Pilato el cuerpo para darme una sepultura honrosa. Yo quiero que tú vayas y se lo digas a ellos, a esos discípulos infieles, y que le diga que en mi fidelidad yo me encuentro con ellos en Galilea. Que su infidelidad no canceló mi fidelidad. Y escucha algo más. Ve y dile a Pedro, el que me negó 3 veces. Y yo quiero que Pedro lo sepa, que voy a hablar con él y nos vamos a encontrar. ¿Dónde? En Galilea, de donde él es. La esperanza. En medio de la duda, en medio de la confusión, en medio del asombro, en medio del temor. Pero así somos nosotros. Nosotros ni siquiera necesitamos una tumba vacía para atemorizarnos. Nosotros ni siquiera necesitamos una aparición de un ángel, de un ser extraño que no conocemos para atemorizarnos.
Y yo tengo que aprender a ver mis temores a la luz de la resurrección, porque si bien es cierto que ellos son humanos y son naturales, no es menos cierto que a la luz del mensaje de la resurrección, ellos deberían comenzar a desaparecer de mi vida. Ellos tienen que comenzar a debilitarse y eventualmente a desaparecer. Por la realidad del mensaje de la resurrección, que el último enemigo ha sido vencido, que es la muerte. Piensa en una persona como Lázaro. ¿Cómo tú atemorizas a una persona como Lázaro? Mira, te quito la vida. Yo sé, yo he estado ahí. Yo pasé por eso. Y de esa misma manera, ¿cómo tú atemorizas a alguien que tiene una promesa ciertísima de que si pierdes la vida en este mundo, tendrás vida en el mundo venidero y que el morir es ganancia? La única razón por la que nosotros seguimos con temores de este lado de la gloria, de este lado de la eternidad, acerca de la muerte, es porque yo no he acabado de aquilatar el mensaje de la resurrección. O porque el mensaje de la resurrección todavía no es parte mía. Porque todavía no tengo salvación. Y no puedo reclamar las promesas que aún no me han sido dadas. Son dadas en Cristo Jesús. Piensa en eso por un momento. Pero el mensaje de la resurrección, bien entendido, es un mensaje que debe hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y esa es la razón por la que yo quería hacerlo un tanto reflexivo, el mensaje de hoy, y no simplemente quedando en el triunfalismo emocional de la resurrección. Número 5, la experiencia de tristeza y dolor como era de esperarse. Versículo 10, ellos estaban lamentándose y llorando. Eso es parte de aquella porción que no está en Marcos, pero que tú puedes reconstruir a partir de los sucesos relatados en los otros evangelios. Esa era la experiencia natural, eso era lo esperado. Yo no me imagino a los discípulos en ningún otro estado de ánimo el viernes en la noche, el sábado, todo el día sábado y el domingo en la mañana, que no fuera llorando y lamentándose. La traición, la negación, el haber dejado a un lado y solo en su peor momento a su mejor amigo, a su líder, a su maestro. La confusión de si era el Mesías o no era, como ya mencionamos. A la hora que más nos necesitó, ahí no estábamos. No me imagino a Pedro, yo me imagino a Pedro dándose golpe quizás a sí mismo, pensando, ¿cómo lo pude negar de esa manera tan vil? Y no una vez, 3 veces, y me lo advirtió, y me dijo que lo haría antes de que el gallo cantara, y que lo haría 3 veces, y aún así no me percaté, no me previne. Y cuando fuimos a Getsemaní, luego nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y tampoco velé, y tampoco oré, y tampoco me percaté de la predicción. Y ahí está, lo negué. Yo no me imagino a Pedro de ninguna otra manera. Pero su infidelidad no canceló la fidelidad de Dios. El texto de Marcos dice que las mujeres salieron y no dijeron nada a nadie porque ellas tenían miedo. No nos dice qué clase de miedo, pero yo creo que es como un temor reverente. Aquí hay un ángel, aquí hay una tumba vacía, aquí hay una piedra movida. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Es real? ¿Es parte de lo que Pilatos ha hecho? ¿Lo hizo Dios? Pero eventualmente ellas hablaron. Yo quiero leerte el resto de la porción ahora de 9 al 16, que no forma parte del original de Marcos. Así se entiende hoy, pero que tú puedes ver las mismas historias en los otros evangelios. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Lucas habla de eso. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo.
Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, camino a Emaús. Lucas 24 habla de eso. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Pablo habla de eso en 1 Corintios 15. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí hay una aparición a María Magdalena, aquí hay una aparición a dos discípulos que iban camino a Emaús, y aquí hay una aparición a los 11 cuando ya cuando Tomás estaba presente. María Magdalena es la primera o el primer testigo ocular. Ella va temprano con las otras dos mujeres, pero parece ser, al reconstruir el relato de todos los evangelios, que ella llega primero al sepulcro y ella es el primer testigo ocular y ella recibe la primera aparición. Ella había estado poseída por 7 demonios y quizás movida por su liberación y salvación es lo que hace que ella, el día de la crucifixión, estaba allí en el Gólgota viendo desde lejos el martirio de su Señor Jesús. Y es ella la que temprano en la mañana del domingo quiere ir a honrar ese cuerpo que ha sido crucificado y le va a poner especies aromáticas. Y quizás ella le amó tanto porque Jesús le perdonó tanto. Lucas 7:47 dice, Jesús dijo, porque a quien poco se le perdona, poco ama. Y lo opuesto tú lo puedes inferir fácilmente. Por tanto, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Ahora piensa por un momento. Yo no quiero pasar este mensaje de la resurrección emocionalmente. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Aquí no hay una sola persona a quien no se le haya perdonado mucho. ¿Cierto? Pero ¿cuántos sabemos que le amamos mucho? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Aquí hay una ecuación que tenemos que resolver. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Todos estamos de acuerdo que se me ha perdonado mucho, pero no amo tanto. ¿Cuál es la razón? Cristo no está equivocado, absolutamente que no, imposible. Mi convicción es que nosotros estamos convencidos de cuánto se nos ha perdonado en términos numéricos, cuántas veces hemos pecado. Pero nosotros no tenemos una clara idea de las implicaciones del pecado y de lo horripilante que el pecado es para nuestro Dios. Si nosotros tuviéramos mejor idea del peso del pecado, de lo pecaminoso del pecado, como decía Pablo, a mí no me cabe la menor idea que amáramos a Jesús mucho más. J.C. Riley lo dice de esta manera: un pobre concepto del pecado siempre producirá un pobre concepto de la salvación. Un pobre concepto del pecado producirá un pobre concepto de la salvación. Me ha perdonado muchos pecados numéricamente, pero yo no tengo idea de cuán horrendo el pecado es. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirte que si lo entendiéramos, nosotros supiéramos mejor lo que verdaderamente a Cristo le costó ir a la cruz y absorber, por así decir, sobre su espalda todos nuestros pecados. Dios, con la autoridad absoluta en el universo para habernos perdonado para siempre, decidió, para no violentar su ley moral perfecta y santa, clavar a su propio hijo y dejarlo torturar como fue torturado, simplemente porque Él decidió tomar mis pecados sobre sus hombros en sustitución. Si tú quieres saber lo horrendo, lo odioso que es el pecado, piensa que un Dios infinitamente misericordioso manda gente al infierno por el resto de la eternidad simplemente porque pecaron.
Es el pecado que hace que Isaías dice en un momento dado: yo soy un hombre de labios impuros. Ay de mí, estoy arruinado. Yo habito en medio de un pueblo de labios impuros. Es el peso del pecado que estremece a Pablo en un momento dado y se siente frustrado y dice: yo no me entiendo a mí mismo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es eso cómo reaccionamos ante el pecado nuestro y del otro? No en el sentido condenatorio, sino en el sentido de: wow, esto sí pesa. A veces lo aplaudimos. Y el primer miércoles del próximo mes yo quiero hablarte de eso. Te estoy invitando para que puedas escuchar. Yo quiero meditar sobre eso. Pero el pecado es horripilante. Esta mujer, María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, amó mucho. Estaba ahí al pie de la cruz. Estaba ahí el día de la resurrección. Fue la primera testigo ocular. Ella vio a este joven en vestidura blanca. Y todo esto nos lleva a nuestra sexta observación: las expresiones de incredulidad. Los discípulos oyeron lo que las mujeres dijeron, y el texto de Marcos dice que ellos se negaron a creerles. Su problema no fue simplemente que no creyeron las palabras de las mujeres, porque había incluso un acondicionamiento cultural. En esa época, Josefo nos dice que en aquella ocasión el testimonio de las mujeres no era considerado confiable porque eran muy emocionales, pero esa no fue su falta número uno. Su falta número uno fue que ellos tampoco creyeron las palabras de Jesús cuando le anunció 3 veces que Él moriría y resucitaría al tercer día, y ellos ni siquiera estaban esperando la resurrección. Tenemos que pausar y preguntarnos qué es lo que hace al hombre caído tan incrédulo. Y pudiéramos decir simplemente: bueno, es el pecado en él, y ciertamente lo es. Pero dilucidando un poco más, la realidad es que nosotros tendemos a no creer lo que no entendemos. Y la resurrección no es entendible. Es creíble, pero no es entendible. Y como no la entiendo, no la creo. Si ese domingo en la mañana las mujeres hubiesen llegado donde estaban los discípulos y le hubieran dicho: hermanos, no lo pueden creer, nos encontramos con Jesús, Él ha resucitado y Él ha dicho que a partir de mañana, lunes, Él va a instaurar el reino sobre Israel, y hubieran dicho: yeah, aleluya, gloria a Dios, yo sabía, te lo dije, Pedro, ahí está. Porque eso era lo que ellos esperaban. Nosotros creemos lo que nos conviene. Y a veces en medio del pecado decimos: estoy en paz. ¿En paz con quién? Con lo que yo creo. Pero no con Dios. ¿Y quién lo resucitaría? Él estaba muerto. Y por otro lado, nosotros no creemos, tendemos a cuestionar todo lo que no controlamos. Lo que yo controlo, yo manejo. Lo que yo manejo, yo entiendo. Lo que yo entiendo, yo puedo creer. Lo que yo no controlo, yo no manejo. Lo que yo no manejo, no lo entiendo. Lo que yo no entiendo, yo lo cuestiono. Porque al fin del camino solo creemos en nosotros mismos. Esa es la realidad. Y pudiéramos decir: no, pastor, eso no es así. Pero cada vez que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, a nuestra forma, y no esperamos por Dios para que le haga, yo estoy dando evidencia de que al fin del camino yo creo en mí más que en Dios. Ellos se negaron a creerlo. Es una forma enfática. Se rehusaron a creer. Pero no solamente a las mujeres. Los 2 discípulos que iban camino a Emaús,
Lucas 24 tiene los detalles de ese encuentro. Es un encuentro interesante. Jesús se le aparece a estos dos discípulos que van por el camino hablando acerca de lo que había pasado, y Jesús se le aparece y tenían sus ojos vedados para que no le reconocieran. Jesús se hace que él no sabe absolutamente nada. Y le dice, ¿qué están hablando? Y ellos le dicen, pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado últimamente. El único que sabía lo que había pasado era él, pero ellos están como... Y él dice, no, cuéntame. Bueno, pues mira, este Jesús de Nazareno era un profeta poderoso en palabra. Ah, no me diga. Sí. Pero las autoridades religiosas nuestras lo condenaron, lo enjuiciaron, lo llevaron a la cruz. Y ahora algunas de nuestras mujeres y algunos de nosotros dicen que lo vio resucitado. Le dicen ellos a Jesús. No entendemos. Y las palabras de Jesús, pues soy yo, el resucitado, alegraos. No. Escucha las palabras de Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Su problema no fue simplemente que no creyeron a las mujeres. Su problema no fue simplemente que no creyeron a los discípulos en Emaús. Es que tampoco creyeron a Moisés, tampoco creyeron a todos los profetas y tampoco creyeron al último de los profetas, al Hijo de Dios, cuando él vino y le advirtió que él moriría de esa manera. Jesús confrontó la incredulidad con cierto aire de frustración. Insensatos, tardos de corazón. Lo mismo hizo cuando le trajeron a un hombre poseído que ellos no pudieron liberar, y esta es la respuesta de Jesús en Marcos 9:19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Ese es el Dios de misericordia, frustrado con la generación. Con cierto aire de frustración. Es la incredulidad que siempre requiere mayores evidencias. Es la incredulidad que siempre requiere mejores evidencias, como Marcos. Marcos no creyó a Moisés, no creyó a Tomás, no creyó a Moisés, no creyó a los profetas, no creyó a Jesús, no creyó a María Magdalena y las mujeres, no creyó a los dos discípulos que iban camino de Emaús. Luego los 10 le dan un reporte porque él no estaba en esa aparición, tampoco le cree a los 10, y él dice, yo necesito mejores evidencias, yo necesito un cuerpo resucitado con llaga donde yo pueda poner mi dedo. Y Jesús, es tan Jesús que le concede su deseo. Y se le aparece y le dice, Tomás, mira mis llagas en mis manos y en mis pies. Dios mío y Señor mío, dice Tomás. Así somos nosotros. Cuando no entendemos, no creemos. Cuando no puedo controlar algo, no lo creo. Mi corazón es incurable. Jesús los llama insensatos de corazón, tardos de corazón, insensatos de mente. Creemos lo que nos conviene, rechazamos lo que yo no creo que debe ser. Mi incredulidad a la luz de la resurrección. La resurrección debiera curar toda nuestra incredulidad. Pero yo tengo que entender, o tengo que aceptar, tengo que abrazar y luego vivir el mensaje de la resurrección para que mi incredulidad pueda comenzar a desvanecerse. Número 7 y último, la expresión de reprensión de parte de Jesús, versículo 14. Después se apareció a los 11, ahí está Tomás, a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa. Y les dijo, alegraos, que soy yo. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Claro que Jesús quiere celebrar su resurrección. Si hay alguien que quiere celebrarla, sabiendo lo que el mensaje de resurrección puede implicar para nosotros, es Jesús, pero no sin lidiar con su pecado de incredulidad.
Claro que Jesús quiere que ellos puedan vivir de otra manera, motivados por la resurrección, pero no sin antes lidiar con su pecado de falta de fe. Y no sin antes Jesús lidiar con la dureza de su corazón. Escúchame. Jesús trata con mis debilidades humanas en su misericordia. Pero no lo puede dejar ahí. Porque cuando lo dejas ahí, abarata la gracia. Jesús entiende mis debilidades humanas en su misericordia, pero las reprende en su santidad. Las perdona en su gracia, las reprende en su santidad. Por eso es que no quería simplemente traer un mensaje triunfalista emocional, sino un mensaje reflexivo a la luz de la resurrección acerca de nuestras debilidades humanas, irreales, pero humanas y pecaminosas a la vez. Expresiones de preocupación están aquí, de asombro, de temor, de tristeza, de incredulidad, muy reales, pero muy pecaminosas. Entonces, cuando yo escucho el mensaje de la resurrección y lo que Dios es capaz y cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas, yo necesito ir donde mi Dios, hablar con Él, sincerarme con Él y lidiar con mis debilidades humanas a la luz de la resurrección. Eso es lo que Pablo está tratando de ayudarme a ver. Pablo dice que él quería conocer el poder de su resurrección junto con el poder de su padecimiento. Él quería participar en sus padecimientos, porque muchas veces en la debilidad de mi carne es donde yo experimento el poder de su ser. Y el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder del Espíritu de Dios. Y ese poder ahora vive en mí de tal manera que Dios quiere y espera que yo viva una vida completamente diferente por el poder que hoy mora en mí, que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Tú te imaginas lo que eso haría en nuestras vidas, el poder vivir esa realidad? ¿Te imaginas cómo transformaría nuestras debilidades? ¿Cómo cambiaría nuestro caminar? ¿Cómo cambiaría nuestra apreciación sobre la cruz? ¿Cómo valoraría eso lo que es la esperanza de vida puesta delante de nosotros? ¿Cómo eso debilitaría nuestros temores? ¿Te imaginas si yo puedo vivir continuamente recordando que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora dentro de mí hoy en día? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cómo amaríamos nosotros al Señor Jesucristo mucho más allá de nuestra naturaleza humana por el poder de la resurrección que hoy mora en mí? ¿No quieres vivir así? Hermano, ¿no quieres vivir así? Tú puedes vivir así. Tienes que caminar con Dios de cerca, en su palabra, bajo su autoridad, en obediencia, por el mismo poder. Un poder tan a favor nuestro que Dios lo usa para poner en mí tanto el querer como el hacer. ¿Te imaginas? Lo tenemos todo. Por medio de aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es el poder de su Espíritu. Efesios 3:20. Mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar, el poder que mora en ti, si has creído en Cristo y tú le has entregado su vida y Él es tu Señor y tu Salvador, tú puedes hacer, tú puedes ver a Dios obrar mucho más allá de lo que tu imaginación jamás pudiera llegar a pensar. Para que cuando todo sea dicho y hecho, tú mismo puedas decir, al asombrarte de la obra de Dios en ti y a través de ti, tú mismo puedas decir lo que Pablo dice en Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia, en la IBI y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.
Amén, dice el apóstol Pablo. Y que nosotros podamos repetir, así es. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maranata. Ven pronto, Señor Jesús. Pero lo que llegas, yo vivo en el poder de la resurrección, para la gloria de tu nombre y la fama de tu nombre. Padre, gracias te damos por tu resurrección, la resurrección de tu Hijo. La gloria de Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.